Buen día, chicos, chicas, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo va? Buen día. Bien, bien. ¿Cómo anduvo ese examen? ¿Cómo les fue? ¿Tienen la nota ya? Sí, ¿Y qué onda? Bien, por suerte bien. ¿Bien? ¿Hubo algún ejercicio difícil, alguna sorpresa? ¿Cómo fue? Cuéntenme rápidamente, así, ¿qué tomó? ¿Qué temas tomó? no hubo grandes cosas. O sea, fue un parcial bastante normal para mi gusto. ¿Sí? ¿Parecido a lo que veníamos practicando? Sí, sí, muy parecido. Está bien, bien. Así que, Bueno, mejor. El último dice Sofía, ¿cuál fue? ¿De qué tema era, Sofía? Bien, está bien. Bueno, después, si en algún momento lo tienen, me gustaría verlo. Si me lo manda alguien para copiarlo y ya tenerlo. Bueno, bien, y entonces eso por un lado, felicitaciones, muy bien. Y el resto es si empezaron a ver algo de circuito ya, hoy. sí, vimos circuitos hoy arrancamos con eso. Arrancamos y terminamos porque ya dijo que la semana que viene era magnetismo. Ah, bueno, ahora metió pata. Bueno, listo. Empecemos entonces con nuestra práctica de circuitos. A nosotros nos va a llevar 2 clases. Seguramente no digo Kirchhoff. ¿Le suena leyes de Kirchhoff? ¿Le suenan? No, Ahí está. Bueno, eso va a quedar para nosotros. Entonces, y es un tema un poco complicado. Entonces, sí o sí vamos a precisar 2 clases. Bueno, entonces arranquemos. Ah, Antonella dice que lo vio Kirchhoff. Lo escribo acá, Kirchhoff. Creo que era con doble C. Con doble F seguro. Con doble C me parece que también, por la duda. Leyes de. Para resolver circuitos complicados. Bueno, en todo caso las vamos a tener que recordar en la práctica cuando nos toque. Hoy no, hoy la clase que viene. Cuando nos toque. Pero bien. Bueno, entonces ya comparto y empezamos con circuitos. Ahí estamos. Bien, entonces, igual que como hicimos con capacitores, vamos a hacer también con resistencias, que quiero decir ponerlas en serie y ponerlas en paralelo. Las propiedades son todas al revés de como eran con capacitores, por eso a veces se mezclan. Cuando tengo 2 resistencias en serie, eso quiere decir una a continuación de la otra, como el dibujito de arriba, ¿no? ¿Sí? La corriente que circula por ambas es la misma. ¿Sí? Entonces, ya escribo esta ecuación. Corriente por la resistencia 1 es igual a corriente por la resistencia 2 igual a la resistencia equivalente. ¿Qué es la resistencia equivalente? Es la resistencia que se comporta de la misma manera que estas 2 juntas conectadas en serie. ¿Sí? O sea, yo quiero reemplazar estas 2 resistencias por una sola, que se llama resistencia equivalente. ¿Sí? Esa resistencia equivalente se calcula con la suma de las resistencias. ¿Sí? Es fácil cuando están en serie. ¿Sí? Y el voltaje equivalente es la suma de los voltajes. ¿Sí? Fíjense, esto pasaba, esta forma de sumar resistencias era cuando teníamos capacitores en paralelo, ¿no? Es al revés la fórmula. Acá se usa para resistencias, pero en serie. Y la otra posibilidad es conectar resistencias en paralelo, como aquí,
ven que la forma de escribirlo es muy parecida a la de capacitores. Y yo quiero reemplazar esa asociación en paralelo por una sola resistencia, que llamo resistencia equivalente. La fórmula es esta. 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Ahora lo vamos a escribir bien. Y el voltaje equivalente es igual al voltaje en cada una de las resistencias. O sea, el voltaje en la resistencia 1 es igual al voltaje en la resistencia 2, es igual al voltaje en la resistencia equivalente. Eso se acuerdan que era, por la misma razón que sucedía en capacitores, acá se cumple lo mismo. O sea, todo este cable, lo voy a remarcar, este cable, ¿sí? Todo este cachito, fíjense que todo este cable es el mismo cable de entrada para las dos resistencias. ¿Sí? Pongámoslo en rojo. Y este cable que estoy remarcando es el mismo cable de salida y es compartido por las dos resistencias. Quisiera que me lo dejaras, que voy a poner en azul. Entonces, fíjense, el cable rojo es el mismo para las dos, el cable azul es el mismo para las dos. Si yo mido el potencial entre este punto y este, con ese aparatito, ¿no? Con el tester, me va a dar el mismo voltaje, ¿no? Para las dos resistencias. Es indiferente en qué punto lo mido. Igual que si lo mido en la resistencia equivalente. Entonces, el voltaje para cada una es el mismo acá. Y la corriente se suma. Atención, esto es importante. La corriente que circula por la resistencia equivalente o la corriente total es la suma de lo que circula por cada una. Eso lo podemos entender de la siguiente manera. Eso no es difícil. Fíjense, por acá viene una corriente, ¿sí? Que voy a llamar corriente I. Cuando llega a este nodo es aquí esta bifurcación del cable, un poquito de la corriente se va por arriba, ¿sí? A esa corriente la podemos llamar I1. Y otro poquito de la corriente se va por abajo. Lo podemos pensar igual que como si fuera agua esto. Está bueno pensarlo así, sirve. O sea, como si fuera un sistema de caños en donde ingresa una cierta cantidad de agua y cuando llega a esta bifurcación, obviamente un poquito de agua se va para un lado, un poquito de agua se va para el otro. Pero la suma de esos caudales, la cantidad de agua que se va por cada caño sumada, me da obviamente la cantidad total de agua que está circulando. Bueno, con la corriente pasa lo mismo. Por eso ahí puedo llegar a entender esta ecuación de una manera intuitiva. Está bueno. Bien. Obviamente adelantamos, va a pasar más corriente por la resistencia que sea más chiquita. ¿Sí? Va a pasar más agua, digámoslo así, por el caño que ofrece menor resistencia. En el caso de los caños, el que ofrece menor resistencia es el más ancho. ¿Sí? El que es más angosto ofrece más resistencia al paso del agua. Muy bien. Bien, entonces, ya el primer ejercicio, acá está bien escrito. Cuando es paralelo, acuérdense de esta fórmula de las inversas, que también habíamos dicho se puede escribir de una forma muy cómoda cuando tenemos solamente dos, y la vamos a usar. Dos resistencias en paralelo, vamos a usar esta fórmula reducida, que es esta misma, pero despejada. Bien, entonces todo eso va al machete. Problema 1, arranca así. Rellena el siguiente cuadro con el voltaje, la corriente y la potencia eléctrica disipada por cada resistor. Y te presentan este esquema, en donde es una conexión en paralelo, fíjense, pero a ver si lo alcanzamos a distinguir eso, de muchas resistencias en paralelo. O sea, tengo 4 resistencias en paralelo. ¿Cómo me doy cuenta que están en paralelo? Porque fíjense, el cable de entrada, acá no me va a permitir dibujar, pero el cable de entrada, el cable de abajo, vamos a decirlo así, el cable de abajo es el mismo para las 4 resistencias. Y el cable de arriba también es el mismo para las 4 resistencias. ¿Sí? Y fíjense que la batería, de por sí, ya está generando una diferencia de potencial entre el cable de arriba y el cable de abajo de 50 volts. Está en contacto con los bornes de la batería, el cable de abajo y el cable de arriba. Entonces, entre el cable de arriba y el cable de abajo va a haber 50 volts. ¿En cuál de las resistencias? En todas. R1 va a estar a 50 volts, R2 también, R3 y R4 también. Todas están a 50 volts. Entonces, ya está eso, esa parte. O sea,
tengo este cuadro en la guía, 50, 50, 50, 50. ¿Se entiende esto hasta acá? ¿Fue muy rápido? Díganme. Se entiende, sí. ¿Se entiende? Dale, gracias. Entonces, ahora voy a calcular la corriente que circula por cada uno. ¿Sí? Completar la corriente y después la potencia. Bueno, es re fácil. Hay que aplicar ley de Ohm. ¿Sí? ¿Se acuerdan la ley de Ohm? Escribámosla. ¿Qué me dice? Que la diferencia de potencia... Dale, sí. Igual I por R. Muy bien. Entonces, la vamos a usar, pero despejando I. Y yo quiero encontrar I, o sea que esto va a ser P sobre R. Ahí está. Esa es la relación que vamos a usar para completar la segunda fila. Entonces, a ver, vamos a poner, dice miliamperes en la guía. Ahora vemos, ahora nos arreglamos. Pero para cada corriente, para cada resistencia, perdón, tengo que hacer esta división. Voltaje, cada una está a 50, dividido el valor de la resistencia. La primera, miren, es 50 ohms. La hacemos mentalmente. Sería 50 volt dividido 50 ohms, eso es 1. ¿Pero un qué? Ampere. Claro, o sea, es un ampere. Como la respuesta me pide en miliampere, voy a poner 1000. ¿Sí? Un ampere son 1000 miliamperes. Digamos. ¿Sí? Entonces, tendría que poner 1000. Lo dejo entre paréntesis la unidad en ampere, porque, bueno, después si calculamos la potencia en watt, la vamos a tener que usar en ampere. Bueno, para la resistencia 2 hago uno, por si no se entendió, hago una en detalle. Vamos a poner corriente a través de la resistencia 2. ¿Cómo se calcula eso? Con ley de Ohm. Tengo que hacer despejar la corriente sobre la resistencia 2, va a ser el voltaje sobre la resistencia 2 dividido la resistencia 2. Y vamos a reemplazar con los valores que tenemos para hacer la cuenta prolijamente. El voltaje, dijimos, son 50 volts. Y la resistencia 2 me fijo. 1 kilo ohm. ¿Sí? 1 kilo ohm tengo acá, sí. A ver. Ohm. No, pero es omega, claro. Omega. Está, 1 kilo ohm. Bueno, esto, 1 kilo ohm es 1000, ¿no? Entonces hagamos un pasito más, donde en vez de 1 kilo pongo 1000. Ya tengo el resultado. Entonces esto me da igual 0,05 amperes. Así nomás. O sea, ¿cómo sé que eso es amper? Porque fíjense las unidades ahí, qué sé yo, ¿no? Son re complicadas. O sea, tenés volt y tenés ohms abajo. ¿Cómo sé que volt sobre ohm me da amper? Bueno, estoy trabajando en el sistema internacional. Si yo uso todas las unidades en el sistema internacional, el resultado va a ser la unidad correspondiente a la magnitud que estoy calculando en el sistema internacional. Entonces, no me tengo que preocupar para ver si las unidades me están dando. Lo podría hacer. Dentro de cada una de estas, dentro de volt tengo metros, kilogramos, coulomb, ¿sí? Tengo todas las unidades del MKS. Y dentro de ohm también. Tengo metros, tengo kilogramos, tengo segundos, tengo coulomb, ¿sí? En una combinación muy particular. Yo no me la acuerdo de memoria, pero la podemos deducir si lo queremos hacer. Si yo las escribo en función de esos ladrillos básicos, puedo concluir que la unidad es amper. Y fíjense que amper también, amper, ¿saben qué es, no? ¿Saben qué hay adentro de amper? ¿Qué unidad tiene? ¿Qué tiene adentro? ¿Alguien sabe qué hay adentro de amper? Fíjense, amper es corriente. ¿Coulomb sobre segundo? Claro, Muy bien. Es cuánta carga pasa por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, está bueno ese ejercicio. Está bueno el que quiere ver qué... Bueno, a ver qué es volt. Listo, lo puedo escribir, razónenlo. ¿Qué es ohm? Y bueno, cancelando tiene que llegar a Coulomb sobre segundo.
Muy bien, entonces ya tenemos para completar esto es 0.05 amper, pero en miliamper, que me pedía la tabla, uy, me cuesta esta cuenta. En miliamper va a tener que ser, si la otra era 1... 50. 50, ¿no? Sí. 50 miliamperes, gracias, sí. 50 dividido 1000 me tendría que dar esto, sí, estamos bien. Bueno, y así procedemos con las siguientes, vamos a ver si podemos hacer mentalmente. Para la resistencia 3, tenemos 3 kilo ohms abajo, o sea, deberíamos dividir por 3000. 50 dividido 3000, ¿se da con coma o no? 0,016 amper, ¿sí? Por 1000, claro, qué tonto, ¿no? Por 1000 no era fácil. 16 amperes, 16 miliamperes, perdón. Y la última, ¿cuánto es? 10 kilos. Fíjense, 10 kilo ohms son 10.000 ohms. Entonces me va a dar un número re chiquitito acá. ¿Sí? 50 dividido 10.000. 0,005. Ahí está, 0,005 amperes. Muchas gracias, mucho más rápido porque perdí, pero ya les conté, creo que perdí la cálculo. Esto por 1000 son 5. ¿Sí? Tiene sentido, ¿no? Sí, 5 amperes. 5 miliamperes, perdón. Bien. Bueno, hasta ahí es ese cálculo que me piden. Y después la potencia, recordemos, hay una fórmula para potencia, a ver si la tengo escrita acá. Sí, potencia. ¿Sí? Otra fórmula que ingresa al machete. Tiene varias posibilidades, ¿no? I cuadrado sobre R, y después usando la ley de Ohm, la puedo escribir de estas dos otras formas. B cuadrado sobre R y B por I. La que me resulte más cómoda. En este caso nosotros tenemos el voltaje y la corriente, entonces podríamos usar la última directamente, sin usar el valor de la resistencia. O sea, me parece que lo más rápido acá es multiplicar estos dos números. 50 por la corriente y eso me va a dar la potencia. Fíjense, la watt es la unidad MKS de potencia. Entonces no tengo que trabajar en mili, porque ahí en todo caso me va a dar miliwatts. Pero si yo multiplico 50 por 1 amper, eso da 50 watts. $50 por 0.05 5, 2,5. Sí, 2,5. 2,5 watts. Esta no sé. 50 por 0.016. .8. Y la última, 0.25 debería dar. Bien. Bueno, eso es lo que me pedía el ejercicio. Hay una forma de verificar esto, que se los puedo dejar de tarea eso. Lo pensamos ahora y después se los dejo de tarea. Esto está bueno porque estos ejercicios donde me piden potencia, se puede verificar. ¿Cómo se les ocurre de alguna manera cómo verificar si están bien las cuentas? Porque lo que yo quiero decir, a ver, esa potencia, ¿cómo lo decía en el enunciado? Potencia eléctrica disipada por cada resistor. Esto en un circuito real, las resistencias se van a calentar. Pues es este efecto Joule se llama eso. Cuando pasa corriente a través de una resistencia, se disipa calor. Así es como funcionan, por ejemplo, la planchita del pelo. Es una resistencia nada más en la que circula corriente, ¿sí? Eso calienta. ¿Sí? O la pava eléctrica, una cocina eléctrica, una estufa, ¿sí?
incluso una bombita de luz, las que de filamento, ¿sí? Circula corriente, se calienta. Efecto Joule. Bien, ahora esa energía, piensen que es energía que se está disipando, ¿no? En forma de calor. Tiene que venir de algún lado. Por supuesto que va a venir de la batería. La batería se gasta conforme le va dando o entregando energía a las resistencias. Entonces ahí está la comparación que tenemos que hacer para verificar este cuadro. ¿Sí? Que esas se las voy a dejar de tarea. Pero consistiría en ver si son iguales la suma de todas las potencias disipadas por la resistencia. O sea, tengo que sumar todo esto. Y eso tiene que ser igual a la potencia entregada por la fuente. ¿Cómo se calcula la potencia entregada por la fuente? Con la misma fórmula. Con esta, salvo que, bueno, la fuente no tiene resistencia, entonces uso esta expresión, V por I, donde V es el voltaje de la fuente, 50 volt, y la corriente, I, sería la corriente total. La corriente que pasa por aquí, que luego se va dividiendo en cada una de las resistencias, pero la corriente total también tendría que ser la suma de todas las que pasan, de todas estas. Entonces, eso se los dejo para verificar. Entonces, lo que hay que verificar es que la potencia entregada por la fuente, pongámoslo en forma de pregunta, se cumple que la potencia entregada por la fuente es igual a la potencia disipada por las resistencias. Bueno, se debería cumplir por conservación de la energía, entonces esa es una manera de verificar. Bueno, muy bien, hablamos de watt nosotros, pero ¿saben qué es watt? ¿Qué hay dentro de watt? Está bueno saber qué hay dentro de watt porque me ayuda a entender qué significa la potencia. ¿Se acuerdan qué hay acá dentro de watt? Es diferencial de U sobre diferencial de tiempo. Claro, fíjate, pero lo puedo pensar así. El diferencial de U es energía. O sea, unidades de Joule sobre unidades de tiempo. Joule sobre segundo. Entonces, la potencia que me entrega algo, por ejemplo, una lamparita de 60 watts, ¿qué quiere decir una lamparita de 60 watts? Que me está dando 60 joules de energía por cada segundo que pasa. Esa es la potencia. Un parlante de 300 watts está consumiendo 300 joules de energía por cada segundo. Y así, un motor tiene lo mismo. Incluso el corazón humano, por ejemplo, tiene una potencia de 1 watt aproximadamente. Consume 1 joule por cada segundo. Bien. Listo. Bueno, paso al siguiente, chicos. ¿Cómo anduvo esto? ¿Pasamos al otro? Profe, yo me quedó una duda un poco teórica. ¿Cómo no? Cuando planteaste las ecuaciones en el ejercicio anterior, en realidad, en los que eran en serie, dijiste Sí. que la corriente es igual en las dos resistencias. Sí, muy bien. Pero, o sea, pensándolo, en la resistencia 1 se pierde temperatura, me imagino que se pierde energía. ¿Cómo puede ser que la Muy bien. segunda tenga la misma que la primera? Si ya perdió un poco. Claro, no, la energía disipada es diferente porque depende de la resistencia. Fíjate la fórmula. La energía disipada no es la misma. La energía disipada es esto. Es la corriente al cuadrado, que es así, es la misma en cada una, por el valor de la resistencia. Entonces, la corriente es la misma, pero aquella resistencia que sea más grande va a disipar más energía, se va a calentar más. ¿Sí? Okay. Y no importa el orden, a ver si entiendo un poco la pregunta. No importa el orden, no es que se tiene que gastar primero esta para después pasar a la otra, no. Porque acá está circulando corriente continuamente. Tenés que imaginarte esto como un sistema de caños, una cañería. Es que ese es el problema. Me lo imagino como caños y me imagino que del primero se divide en dos. No puedo imaginármelo de otra forma.
imagínatelo como un caño. O sea, ¿cómo imitas esto con caños? O sea, tenés que poner... mira, acá hay un cañito. Tenés que poner, por ejemplo, 2 caños en serie es poner un caño a continuación del otro. Pero ¿cómo lográs que tengan distinta... Ahí tendrían la misma resistencia. Entonces, vos conectás esto a una canilla, ¿sí? Pones, imagínate una manguerita, ¿no? Entonces acá tenés la canilla, ¿sí? ¿Sí? Sale agua por acá, entra por acá. Sí. La, Y la sale por pregunta acá. es, el cambio de temperatura, ponele. Me lo imagino en el caño como que está enfriando algo, ponele. O sea, se está Sí, calentando el agua. sí. Cuando llega el segundo caño, el agua ya está más caliente. Eso es lo que no entiendo. Pero a ver, O sea, pérdida, no, perdón. Esta transformación de energía eléctrica a calor no pierde nada. pero vos te estás imaginando la transición cuando está como... Tenés que imaginarte ya el agua circulando. O Sí, sí, sea, obvio. Pero lo que voy es cómo, cómo se transforma en calor esto. eh, No perdés nada. espera, ahora el contexto de esa parte. Pero imagínate, entonces, si vos abrís acá, primero entendamos que el agua que circula por este sistema es la misma en cada caño, aun cuando tuvieran diferentes resistencias. Si yo a este le hago, por ejemplo, mayor resistencia, implicaría achicarle el diámetro. Entonces ahí estoy conectando 2 caños con diferente resistencia. El finito ofrece mucha mayor resistencia al paso de agua. Pero la cantidad de agua que pasa por cada uno es la misma. Si no hay pérdidas en el medio, imagínate, vos abrís la canilla acá en este extremo y de este lado dejás salir el agua. Si no hay pérdidas en este sistema o ganancias de agua acá en el medio, el caudal en cada uno de los caños tiene que ser el mismo, por más que tengan diferente resistencia. Entonces, porque el agua de algún lado tiene que salir, pasará más rápido en esta parte, ¿sí? Pero el caudal es el mismo. Entonces, eso de alguna manera me ayuda a entender por qué la corriente es la misma a pesar de que las resistencias sean distintas. Ahora, ¿cómo se genera el calor? Bueno, la explicación es a nivel molecular. El metal lo tenemos que pensar como una malla, ¿sí? De átomos y la corriente como electrones moviéndose. Cuando los electrones chocan contra esa calor, ¿sí? Aumenta la energía cinética de las moléculas y eso después se transmite al Ok, aire. perfecto. Entonces, Entonces, la temperatura vendría a ser más como la velocidad a la que pasa el agua por ese punto. ¿No entiendo bien? sí, está bueno eso. Ok, Sí, listo. Gracias. está bueno. Me gustó. Bueno, muy bien, muy interesante, muy buena pregunta. ¿Sí? Da incluso para seguir pensando, ¿eh? Bien. Bueno, vamos al siguiente, ¿sí? Este problema engaña es re fácil en realidad. Dice, sobre un resistor de 10 ohms se mantiene una corriente de 5 amperes durante 4 minutos. ¿Cuántos coulombs y cuántos electrones pasan a través de la sección transversal del resistor durante ese tiempo? Entonces, tienes una resistencia que tiene este valor, la corriente, y circula corriente durante 4 minutos. Entonces, ¿qué me piden? ¿Cuántos coulombs? Bueno, puedo ir directamente a la definición de corriente. ¿Cómo se define corriente? Bueno, cantidad de carga que circula en función del tiempo. Profe, no se está viendo. Está trabada en el dibujo A ver, del coso en serie, del circuito en serie. bueno, a ver, esperemos porque, a ver, voy a parar la cámara, a ver si mejora con eso. Cerrar todo lo que pueda. ¿Arrancó ahí? No, sigue igual. Bueno, es un problema de internet. A ver, cancelo un toque la
la presentación. ¿Salió ahí de la presentación? Sí, profe, salió. A ver, volvamos entonces. Vuelvo. ¿Estamos? ¿Problema 2? Ahora sí se está viendo el problema 2. Ahí está. Bueno, se trabó, gracias. Entonces, dale. Dice que sobre una resistencia de 10 ohms hay una corriente de 5 amperes. Durante 4 minutos. Y después lo apagamos. Me preguntan cuántos coulombs y cuántos electrones pasan a través de esa resistencia en ese tiempo. Entonces, lo que les decía es que voy directamente a usar la definición de corriente. ¿Qué es corriente? Ya lo mencionamos. Es cuánta carga pasa por unidad de tiempo. Fíjense, es muy parecida a la definición de caudal de agua, que es cuánto volumen de agua pasa en función del tiempo. Entonces, acá la corriente es dato, son 5 amperes. El tiempo durante el cual esa corriente está circulando también es dato. Y lo que me preguntan es la carga que circuló, la carga que pasó. ¿Cuánta agua pasó, digamos? Entonces, despejo ese delta Q de arriba. ¿Sí? Va a ser igual a... No, va a ser igual a delta T por I. ¿Sí? Entonces, ya está. Delta T 4 minutos, bueno, voy a tener que poner en segundos y corriente 5 amperes. ¿Sí? 1200. Coulombs. ¿Sí? Muy fácil este ejercicio, pero bueno, es para tener presente esa fórmula. Y después me dice cuántos electrones. O sea, a ver, ¿cómo hago esa cuenta? Estos son los coulombs, es una unidad de carga. Pero, ¿a cuántos electrones equivale esto? ¿Se dan idea de cómo puedo hacer la cuenta ahí? No, al menos yo no. A ver, a mí se me ocurrió una regla de... Sí, claro. Tendríamos que saber cuánto es la carga de un electrón y plantear una regla de 3. Que es lo que puse acá. O sea, la carga de un electrón es esto. Esto es dato, ¿no? Es una constante. 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces yo me pregunto ahora 1200 coulomb X. Y ahí me va a dar la cantidad de electrones. ¿Sí? Bueno, facilito, facilongo. ¿Sí? Faciletti, este ejercicio. Bien. A ver, déjenme ver primero una visión global, hasta dónde vamos a llegar hoy. El problema 3 ahora lo vamos a hacer. Problema 4 ya empieza con circuitos, creo que hasta ahí ese lo tenemos que hacer, porque si no, después no nos va a quedar tiempo para Kirchhoff. Y este podría quedar de tarea. A ver si sigue otro. Este lo hacemos. Problema 5, este queda de tarea. Sí. Y ley de Kirchhoff. Estamos bien. Entonces, vamos a hacer esos dos que siguen. El 3 y el 4 y el 5 va a quedar de tarea. Entonces, mira este. Otra fórmula que se va a agregar al machete. Dice, el área de la sección transversal del riel de acero de un tranvía es de 7,1 pulgadas cuadradas. ¿Cuál es la resistencia de 10 millas de riel? La resistividad del acero es esta cosa. Entonces, aparece un nuevo concepto, que es resistividad. No es lo mismo que resistencia. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre resistividad y resistencia? Son cosas diferentes. Fíjense las unidades. Resistencia se mide en ohm y resistividad se mide en ohm por metro. ¿Cuál es la diferencia entre resistencia y resistividad?
La resistividad también depende de... El largo sería la longitud. Sí. Esa es la resistencia. La resistividad no depende de la longitud. La resistividad es una propiedad del material. Hay tablas de resistividades. ¿Sí? Vos no vas a encontrar tablas de resistencia. Tabla de resistividades. Tabla de resistencia no existe, al sumo del catálogo de la casa electrónica. Pero sí vas a encontrar tablas de resistividades donde figuran los elementos. O sea, fíjese, la resistividad de la plata es tanto. Nosotros acá teníamos acero. 7,2 por 10 a la menos 7, y acá ¿cuánto nos dan en la práctica? Sí, fíjense, no es el mismo valor, parecido. 7,2 decía ahí, acá dice 6 para el acero, pero el orden es el mismo, 10 a la menos 7, está bien. Pero porque depende de la temperatura también. ¿Sí? Acá aclara a qué temperatura está calculada. La resistividad es una propiedad del material. Los elementos que menos resistividad tienen son estos que están acá. Fíjense, la plata, mira, yo pensaba que el oro tenía menos, pero los dos primeros son, sí, plata y oro. Plata, aparentemente en esta tabla, es el que menos resistividad tiene. Eso quiere decir que es el mejor conductor. La plata es el mejor conductor de la electricidad. ¿Por qué no se hacen los cables de plata y se hacen de cobre, que tiene más resistividad? Ven que la resistividad del cobre es más grande, un poquitito más grande que la de plata. Y porque, bueno, porque es más barato el cobre, abunda. Hay mucho más cobre en el planeta Tierra que plata. Entonces, compensa esta pequeña diferencia. Si vos tenés que hacer un experimento muy, muy preciso, hace poco nosotros usábamos los cascos de electroencefalograma, y esos son de plata, porque tienen que conducir unas corrientes muy chiquititas, entonces tienen que ser muy sensibles, y ahí sí conviene gastar un poco más de plata y hacerlo de plata. Bien, entonces la resistividad depende del material. Ahora, entonces vos agarrás cualquier cosa, por ejemplo, esta regla tiene una resistividad. Ah, no la están viendo. Esta regla tiene una resistividad. Existe la resistividad del plástico. Es muy alta. O sea, porque no se clasifica normalmente como un conductor. ¿Sí? Es muy mal conductor de la corriente. Es más, se le dice un aislante. Igualmente, si la diferencia potencial es muy, muy grande entre los extremos, se puede convertir en un conductor. Muy malo, pero algo va a conducir. Entonces se le puede medir la resistividad a esta cosa, al plástico. Ahora, la resistencia de un pedacito de regla es más chica que la resistencia de la regla entera. Fíjense, ahora estoy hablando de resistencia. ¿Sí? Yo sé que el plástico tiene una resistividad que lo busco en tabla. Ahora, si yo me hago una regla chiquitita, la resistencia de ese cachito va a ser más chiquita que la resistencia de una regla más grande, porque nada, le da más dificultad a la corriente para circular que si fuera más chiquitita. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Ya estoy... Esto entonces. ¿Qué puse acá? Longitud. Bueno, yo quiero calcular, por ejemplo, la resistencia de un pedazo de cable. Ese cable es de acero. Acá un pedazo de riel tengo acá. Un pedazo de metal. Quiero calcular la resistencia de un pedazo de metal, ¿sí? De riel de tren. Tengo que saber de qué material está construido. Bueno, es de acero, entonces busco la resistividad del acero en una tabla. Ahora, tengo que saber cuán largo es, porque la resistencia del cacho de riel que tenga yo va a cambiar según el largo que tenga. ¿Sí? Entonces, fíjense la fórmula. Miremos la fórmula que me parece la más interesante. Esta es la fórmula para calcular una resistencia. ¿Cómo se calcula la resistencia de lo que vos quieras? Bueno, primero tenés que saber de qué material está hecho eso que vos quieras. Esa es Rho. Esta letra Rho. Rho es la letra que designa en general la resistividad. Entonces, vos tenés que saber, bueno, es de acero, listo. Ahora, ¿cuánto mide? Bueno, en este caso 10 millas o algo así decía. Eso es L, la longitud.
lo que está arriba. Fíjense que la resistencia es proporcional a la longitud. Y el otro parámetro que necesitas conocer es la sección o el área. Está dividiendo. Fíjense, cuanto más sección tenga el riel, ¿sí?, menos resistencia va a ofrecer al paso de la corriente. ¿Qué quiere decir todo eso? Acá está representado cada cosa, ¿no? Suponete que vos tenés este cable, tiene una determinada resistividad porque es de un determinado material. La longitud es el largo, eso está claro, y el área o sección es la superficie del círculo en este caso. ¿Sí? Pi por radio al cuadrado. En el caso de, por ejemplo, de un riel de tren es más parecido a esto, al de abajo. El área o la sección, bueno, es el área de este cuadrado acá. ¿Sí? L cuadrado. Bien, entonces, solamente hay que reemplazar en la fórmula de este ejercicio. Lo que pasa es que tenemos que pasar unidades, nada más. Pero resistividad ya la tenés en MKS. Esto no hay que pasarlo. La sección, 7,1 pulgadas, es medio hincha. ¿Sí? Pero podemos buscar cuánto es una pulgada, 2,5 centímetros. Y pasamos millas a kilómetros, a metros. Y reemplazamos. ¿Sí? No sé cuánto es una milla, 1,6. 6 kilómetros. Sí. Bien. Entonces, bueno, ya tenés los datos para reemplazar en ρ, en L y en área. Bueno, esa les dejo la cuenta, pero ¿se entendió esto? Es pasaje de unidades y reemplazar en la fórmula. Sí, sí, se entendió. Bueno. ¿Sí? Entonces queda la cuenta de tarea. Después verifiquen que comparen entre los resultados, a ver si está bien. Y este sí interesa. Este importa porque este ya es más laborioso. Puede aparecer en los exámenes, algo así. Entonces este vamos a hacerlo. Es como el de los capacitores que hicimos la vez pasada, que hay que calcular todas las cargas. Bueno, acá hay que calcular todas las corrientes. ¿Sí? Los voltajes y las potencias. Entonces, rellena el cuadro con el voltaje, la corriente y la potencia eléctrica disipada por cada resistor. Y tenés este circuito. Esta es la figura que aparece en la guía, donde tenés dos resistencias conectadas en paralelo, ya adelantamos, con una tercera que está aquí, todo con una batería. Y te piden conectar todo dato eso. Te piden completar esta tabla. ¿Sí? Para las tres resistencias y para la fuente quiero saber el voltaje a que está cada una, la corriente y la potencia disipada o entregada en caso de la fuente. Bueno, ¿cómo se hace esto? Atención con el procedimiento. Acá. Atenti al procedimiento. Paso 1. Tengo el circuito tal como vino en la guía. ¿Sí? Este paso acá. Lo que voy a hacer es algo similar a lo que hacíamos con capacitores. Es reducir al circuito equivalente. ¿Qué es el circuito equivalente? El más sencillo posible, o sea, con una resistencia sola. Fíjense lo que hago en el paso 2. En el paso 2 reduzco al equivalente, mejor dicho, el paralelo entre la resistencia 1 y 2. ¿Sí? La resistencia 1 y 2, fíjense, están en paralelo. Entonces, calculo la resistencia equivalente entre esas dos. Fórmula de resistencia en paralelo. Voy a mirar el machete, era R1 por R2 dividido la suma. Eso es 72 dividido 18, da 5, ¿no? No. 4. 72 dividido 18. Bien. Y esta R3 no la toqué. Y ahora me doy cuenta que R12, fíjense cómo la llamé, R12, está en serie con R3. Entonces, fórmula de resistencia en serie, pasamos al paso 3.
R1, 2, 3, fíjense cómo voy construyendo la resistencia equivalente. 1, 2, 3 significa la resistencia equivalente total, la que contempla las tres resistencias. Va a ser la suma de R1, 2 con R3. Profe, perdón, me perdí cuando calculaste R1,2. Dale. Eso era resistencias en paralelo, entonces voy a mirar el machete. Era 1 sobre... Sí, pero me conviene estas más prácticas. Ah, ok. Sí, da lo mismo, ¿eh? Da lo mismo que usar hasta acá. Es lo mismo, es lo mismo. Ok. Pero esto nos permite, es más fácil mentalmente. R1 por R2, ¿cuánto era? Ahí está. Dividido la suma. 12 por 6, 72. Dividido 18. Da 4. ¿Sí? Después verifíquenlo. Pero estoy usando esa fórmula. Y para serie es mucho más fácil. Para serie es la suma, entonces es 4 más 12. Ya está. 16. Entonces, esta R123 es la resistencia equivalente. Le puedo poner R equivalente, R123, resistencia total. De alguna manera se entiende. Entonces, logré reducir al circuito equivalente esta asociación de resistencias. ¿Para qué me sirve esto? Y bueno, para calcular la corriente total. O la corriente equivalente. ¿Sí? Que voy a aplicar la ley de Ohm. ¿Cómo calculo la corriente total que circula por este circuito? ¿Qué significa eso? Bueno, la corriente que sale por esta batería y pasa por acá, esto va a ser mi I equivalente o I total. Es lo mismo. ¿Sí? Y bueno, voy a aplicar ley de Ohm para este circuito sencillo. ¿Sí? La corriente es el voltaje dividido la resistencia. Ley de Ohm. Entonces, ¿cuánto es la corriente total? 64 volts sobre 16 ohms. ¿Mm? Esto me da 4. ¿4 qué? 4 amperes. ¿Sí? Entonces, esta corriente acá circula 4 amperes, ¿sí? Salen de la batería tiene que entregar esos 4 amperes. Que en el circuito original esos 4 amperes vienen por acá, o sea, hasta ahí tengo esos 4 amperes. No es que esos 4 amperes son de un circuito abstracto. También los tengo en el circuito real, los tengo en esta parte. Solo que esos 4 amperes después se empiezan a dividir acá. ¿Sí? Dijimos que en el paralelo se divide un cachito de corriente por cada uno. Luego se juntan y acá vuelven a salir los 4 amperes. Atención, eso hay que reconocerlo porque tenemos que, de alguna manera, saber cuánta corriente pasa por cada resistencia. Entonces yo con este diagrama ya me doy cuenta que por la resistencia 3 pasan esos 4 amperes. Esa resistencia 3 puedo pensar que está en serie con la batería. Entonces, lo mismo que pasa por la batería va a pasar también por la resistencia 3. ¿Sí? Entonces, podemos ir completando. ¿Qué dice? ¿Quieres abandonar la página y descartar los cambios? No. Me quedó muy lejos esto. Pero, bueno, corriente. Por la fuente ya sabemos que pasan 4 amperes. Es la corriente equivalente. Por R3 también pasan 4 amperes. ¿Sí? Porque está en serie con la batería. Pasa la corriente total por la resistencia 3. Y deberíamos ahora determinar cuánto pasa por cada una de estas dos resistencias, R1 y R2. ¿Sí? Bueno, sigamos, a ver. Entonces, ahora voy a hacer el camino inverso. Me paro en el paso 3, ya tengo todo el paso 3. El voltaje, la resistencia equivalente y la corriente equivalente o la corriente total. Voy al paso anterior, al paso 2. Y digo, bueno, está bien, yo ya sé ahora que estos 4 amperes vienen por acá, pasan por
el paralelo, 1, 2, pasan por R3 y vuelven a la batería. Entonces, me podría preguntar, ¿cuál es la diferencia de voltaje en la resistencia 3? ¿Por qué me pregunto eso? Y bueno, porque no lo tengo eso, y me lo están preguntando, y ya tengo todo como para calcularlo. O sea, podría calcular la diferencia de voltaje en la resistencia 3. Vamos a escribirlo eso. O sea, me va a ser muy útil, esto lo voy a necesitar. ¿Sí? Otra vez voy a aplicar la idioma, todo la idioma acá. El voltaje en la resistencia 3 va a ser la corriente que circule por la resistencia 3 por el valor de resistencia. ¿Sí? Entonces, la corriente que circula por esa resistencia es la corriente total, 4 amperes. Y el valor de resistencia es 12 ohms. Entonces ya tengo el voltaje sobre esa resistencia, 48. ¿Sí? ¿Cómo, se entiende hasta acá, chicos, o están un poco mareados? Yo entiendo. Se entiende, se entiende. Bien, bien, pregunto porque son muchos pasos, ¿no? Pero por ahí lo que hicimos en capacitores un poco nos ayuda. A ver, ahora esto. ¿Cuál es el potencial en R12? Quiero calcular el potencial en R12. O sea, fíjense que ya tengo todo para calcular eso. Está bien, no me piden el potencial del paralelo, pero por propiedad va a ser también el potencial de cada una de las resistencias. Vamos despacito. O sea, ¿cuál es la corriente que tengo que conocer? La corriente que circula por 1, 2 por el valor de la resistencia del paralelo. Entonces, la corriente que circula por el paralelo completo son también esos 4 amperes. Fíjense en el dibujo, por R12 están circulando 4 amperes. ¿Sí? Entonces, 4 amperes por 4 ohms me da la diferencia de potencial. La diferencia de potencial en R12. 16. Ahora me estoy dando cuenta que lo podríamos haber sacado simplemente haciendo una cuenta de restar. ¿Qué quiero decir con eso? Acabo de medir, vamos a desmamarrachear un poco. Acabo de calcular que la diferencia de potencial en R3, mido con el tester, me da 48. Y acabo de calcular que la diferencia de potencial en R12, 16. Fíjense que no es casualidad que la suma de ambos sea el potencial de la batería. ¿Sí? O sea que yo si tenía solamente el primero, R3, por ejemplo, estos 48 volts, 64 menos 48 ya me tenía que dar la diferencia potencial en la otra resistencia. ¿Sí? Algo parecido me acuerdo que habíamos hecho también en capacitores. Bueno, entonces, con esa información ya sabemos que la diferencia de potencial de cada una de las resistencias del paralelo también va a ser 16. A ver si eso se entiende. ¿Se acuerdan que por propiedad de paralelo, la resistencia equivalente tenía el mismo potencial que cada una de las resistencias? Entonces, esta R1, ¿sí? Si yo mido acá con el aparato, va a estar a 16. Y si mido R2, también para 16. ¿Sí? Entonces ya tengo casi todo. Tengo los potenciales de todas las resistencias. ¿Sí? Faltarían solamente algunas corrientes, pero me parece que va a ser fácil eso. El voltaje de R1 dijimos 16, el voltaje de R2 16, el voltaje de R3 48, el voltaje de la fuente 64. ¿Ven?
Estamos bien. Me faltaría la corriente de estas dos. La corriente de R1 y de R2. Pero puedo aplicar la ley de Ohm ahí, ¿no? Es muy fácil. ¿Sí? Para ser ordenados, hagámoslo acá. ¿Sí? Pero ya tengo todo. Ay, tengo tantos aparatos. Bueno. Entonces voy a calcular corriente sobre la resistencia 2. Va a ser ley de Ohm. El voltaje, el que está esa resistencia, sobre su valor. Bueno, tengo todo. O sea, 16 volts dividido, ¿cuánto vale? 6. No, con coma. Feo. Bueno. Sí. ¿Cuánto es esto? 2,6. Sí, como 6 Bien. Bueno, arranqué muy empastado para las cuentas y ahora va mejor. 2,6. Y la otra, fíjense que ya la podemos sacar mentalmente, pero la otra va a ser 1,3 seguro. Y 1. Va a ser el voltaje sobre su valor, o sea, 16 sobre 12. 12 es R1. Tiene que dar 1,3 porque la suma tienen que ser 4 amperes. ¿Sí? Sí, verifiquen que va a dar. Entonces, ya está la tabla. ¿Sí? R2 dijimos 2,6 y R1 1,3. Fíjense que la corriente entre de R1 y R2 combinadas da la corriente total, 4. ¿Sí? Y bueno, y después la potencia, ya dijimos, es multiplicar voltaje por corriente, ya eso lo tengo hecho en esta tabla. Si multiplico 16 por 1,3 me da esto. Multiplico las dos primeras filas y me da la tercera. Fórmula de potencia. Pero lo que sí está bueno acá, que lo podemos hacer es, porque tenemos los números ya explícitos, es comparar lo que yo les decía. Si se cumple la conservación de energía. La potencia entregada por la fuente es su voltaje por la corriente total, 256 watts. Eso tiene que ser igual a la suma de todo lo que se disipa en las resistencias. Y verifiquen que va a dar 192 más 42 más 21, tiene que dar este 256. Entonces está bueno esto. Bueno, vas a entregar un ejercicio que no te da. Si no te da, revisás porque hay una cuenta mal. Bien. Bueno, muy cuentoso, ¿ven? Es largo, es un poco largo, pero cada pasito es sencillo, es como un poquito de paciencia. ¿Cómo anduvo este ejercicio? Bien, Bien, profesor. creo. Bien. Bien, bueno, ya tienen experiencia con capacitores, entonces yo supongo que esto no va a ser tan difícil. Les quiero dejar de tarea el 5, porque es muy parecido. Inténtenlo, enfréntense con el ejercicio solos. La idea es la misma que la anterior, nada más que tenés una resistencia más, pero son dos en serie, lo mismo. Y lo que sí podemos discutir es esto, porque esto es nuevo, ven que hay dos baterías ahí. Entonces, ¿cómo combino baterías? Bueno, hay que prestar atención a ver si están conectadas con la placa de misma polaridad o inversa. Fíjense, las baterías son como pilas, ¿no? Fíjense, cuando vos pones el control remoto del televisor, que pones dos pilas, si las pones de una forma anda y si lo pones mal no anda. Entonces, si vos pones dos pilas de 1,5 volt en serie, lo que tenés en realidad es un voltaje total de 3 volts. Se suman los voltajes. Pero si la pones al revés no anda, porque se anula. Entonces tendrías un voltaje total de 0. Eso lo represento con estos dibujitos. ¿Sí? Esto es lo que vos haces en el control remoto del televisor. Las dos pilitas, una atrás de la otra en serie, tenés un voltaje total de 3 volts. Pero a veces las pones mal. ¿Sí? Esto está en serie también, pero con polaridad, la placa de misma polaridad conectada.
Entonces se te va a anular. Tenés un voltaje total de 0 y no anda esto. ¿Mm? Entonces, simplemente reduzcan primero estas dos baterías a una sola. Que fíjense que están conectadas como cuando la conectás mal, ¿no? En el control remoto. O sea que se tendrían que restar. Estas dos sería como tener una sola batería de 14 volts. Acá. Y a partir de ahí arrancan. ¿Sí? Es fácil esto de las baterías. Pero bueno, ¿quedó claro eso? Entonces, ¿cómo combinar esas baterías? Sí, sí. Muy bien. Entonces, bueno, después, esto es la clase que viene, pero fíjense que ya vamos a poder resolver ejercicios mucho más complicados, donde no se puede decidir si están en serie, en paralelo. Hay más conexiones, además de serie y paralelo, mucho más complicadas como esta, y la única forma es aplicar Kirchhoff, ¿sí? Esto, bueno, esto lo vemos la vez que viene. Bueno, chicos. Gracias, Entonces, profe. Nos vemos la semana que viene. Chao, dale, profe, gracias. gracias. No, profe, gracias. Chao, profe. Que siga bien, buen fin de... Buena semana.